Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Montes y soy asesora en finanzas personales. El día de hoy estaré impartiendo este curso que se llama Mis finanzas personales y las finanzas de mi empresa. Es un curso que se va a dividir en dos partes y el día de hoy vamos a tocar la primera parte. ¿Cuál es la importancia de tener un curso como este? Muchos empresarios al momento de que se avientan o que se animan a hacer este emprendimiento, no tienen muy claro cuál es el objetivo de separar las finanzas personales, tanto de su entorno familiar o personal, con los de su negocio. Entonces, el objetivo de este curso es principalmente ese: conocer esta importancia de hacer una separación entre las finanzas personales y las finanzas de su negocio o su empresa, por muy pequeño o grande que sea, porque esto nos va a dar una base fundamental para tener una solidez y seguridad financiera, tanto en un entorno como en otro. Sí, muchas veces sabemos que el dinero que entra a mi negocio es parte del ingreso que yo tengo como dueño o como autoempleado, pero sin embargo, si yo no hago una separación adecuada, puede ser que o me vaya mal en mis finanzas personales porque voy a terminar poniendo dinero de mi bolsa, o que me vaya mal en el negocio porque voy a terminar sacando de más de las utilidades que yo genero para pagar mis gastos personales. Por eso es la importancia de separar. Aquí vamos a ver primero una definición de lo que son las finanzas en general, y las finanzas es esa rama de la economía que nos enseña a distribuir adecuadamente los ingresos que tenemos para cubrir los diferentes gastos corrientes, generar un ahorro, tener fondos de inversión y crear reingresos de capital que nos apoyen a que el dinero trabaje para nosotros. Esto se puede manejar a nivel general, tanto personal como empresarial. Las finanzas personales son las que involucran a un individuo o familia, y las finanzas empresariales o las finanzas de mi negocio son las que incluyen la gestión de los recursos económicos que yo tengo de una entidad constituida legalmente o una entidad jurídica, es decir, ya el negocio o empresa al que yo me estoy dedicando. ¿Ok? Hecha esta distinción, vamos a continuar con lo que es la importancia de separar estas finanzas personales con las finanzas empresariales. Si yo no llevo un manejo adecuado tanto de mis finanzas personales con las de mi negocio, es muy posible que no me vaya bien en una de las dos o incluso en ambas. Entonces, para que yo empiece un negocio es bien importante que al principio yo considere tener mis finanzas personales de manera ya muy organizada, ya muy sana, que yo ya haya generado un ahorro tal que me permita ya hacer este emprendimiento. Incluso también puedo recurrir a un crédito, pero si yo recurro a un crédito teniendo deudas personales, se va a convertir en una bola de nieve que al final de cuentas no voy a poder controlar. Entonces, he aquí la importancia. Para que yo pueda iniciar un negocio o iniciar un emprendimiento, lo más sano o lo más adecuado es que de entrada mis finanzas personales estén bien, que yo tenga cero deuda, que yo tenga controlados mis créditos personales, mis tarjetas, mis gastos fijos, que yo tenga una manera en la que sí los esté pudiendo cubrir mes con mes o quincena con quincena, como sea que yo me esté ajustando a un presupuesto específico. De esa manera, al momento de iniciar mi emprendimiento o mi negocio, yo voy a poder llevarlo de manera más adecuada porque ya están cubiertas mis finanzas personales. Ahora, me voy a enfocar en tener unas finanzas empresariales sanas, que puedo recurrir a créditos o que puedo incluso usar el dinero que yo ya acumulé durante un ahorro de mis finanzas personales para iniciar esta inversión en este negocio o en esta empresa que yo quiero emprender. La importancia de separar es básicamente que no llegue un momento en el que yo, por falta de flujo de efectivo en mi empresa, ponga de mi bolsa, o al contrario,
que si yo de repente no tengo para pagar la colegiatura o para pagar, no sé, incluso un tanque de gasolina, tome dinero de la caja chica de la empresa. Es bien importante separar si esta gasolina que estoy pagando es como parte del negocio, de mi negocio para hacer mi distribución, o si es gasolina que yo voy a ocupar para mis traslados personales. Por eso es importante separar, porque si en algún momento nos perdemos y nos vamos de un flujo de efectivo al otro, no vamos a tener muy claro cuánto dinero está ingresando en mi empresa, y si no tengo claro cuánto gano yo o cuánto me voy a autopagar, no voy a tener claro cuánto es lo que estoy ganando y si mi empresa o si mi negocio están siendo rentables. Eso es básicamente la importancia de que tengamos que separar las finanzas de mi empresa y las finanzas personales o de mi familia, ¿ok? Con base ya en todo esto que definimos qué son las finanzas personales, las de la empresa y cuál es la importancia de separar, yo les voy a platicar de algunas estrategias a seguir para llevar esta adecuada separación de nuestras finanzas personales y de nuestra empresa. ¿Sí? La siguiente, por favor. La primera estrategia que les quiero compartir es el presupuesto. En realidad, el concepto de presupuesto es la base primordial de las finanzas, la base primordial, tanto en las finanzas personales como en las finanzas empresariales. Si no tenemos un presupuesto bien redactado y bien alimentado, va a ser muy difícil que podamos llevar a cabo este análisis de cuánto ingresa, de cuánto sale, pero sobre todo de que nos demos cuenta qué cantidad estamos destinando a cada rubro de los gastos fijos o variables que tenemos. Es decir, en este presupuesto vamos a empezar por reconocer todos nuestros gastos, tanto de la familia o de lo personal como de la empresa. Para esto es importante que registremos todos nuestros gastos, y por registrar todos nuestros gastos me refiero a todos. Es decir, en finanzas personales yo siempre les hago mención a mis participantes de mis cursos que es bien importante que registren incluso hasta los 5 pesos que le dieron al viene o al señor que me embolsó las cosas que compré en el súper, pero todo que yo lo vaya registrando, porque ahí me voy a dar cuenta en qué gasto y cuánto gasto. Si yo no tengo idea de esto, no tengo manera de controlar. Acuérdense que algo que no se mide no se puede controlar. Entonces, para que yo sepa en qué se me va todo este dinero, aunque sean piquitos, es bien importante registrar todos estos gastos, tanto de mi familia, de mi ingreso personal o familiar, como de mi ingreso del negocio. Registrar todo lo que gasto. Ahora, ya una vez que yo vaya registrando estos gastos, y yo recomiendo que sea tanto en una libreta, hoy en día existen aplicaciones, pero una vez que yo ya me haya creado el hábito de registrar todo lo que yo gasto, puedo empezar a identificarlos como esto es personal o esto es de la empresa. Una vez que yo los identifico, ya me va a dar una idea de cuánto estoy gastando de una parte y cuánto estoy gastando de otra parte, e incluso qué gastos de estos puedo ir eliminando que no son tan necesarios, ¿ok? Otra parte dentro de los presupuestos es anotar el monto y la frecuencia. Esto me va a ayudar muchísimo para generar un promedio. Si yo estoy gastando a la semana un tanque de gasolina que me sale más o menos en 800 pesos, entonces ese va a ser mi base. 800 pesos de gasolina por semana. Al mes son 8 por 4, 3,200 pesos. Y en una constante, yo voy a ir viendo si siempre gasto lo mismo o si hay semanas en que gasto más y por qué gaste más. Si tengo un vehículo solamente para mi negocio y otro vehículo solamente para mi uso personal, ver en cuál estoy gastando más. Todo ese registro me va a ayudar para saber en promedio, ya después vemos, de cada uno vamos a calcular el monto anual. En total en el año, ¿cuánto estoy gastando
tanto de luz, de renta, de gasolina, de insumos, etcétera. Una vez que yo tengo calculado ese monto anual, lo puedo dividir entre 12 para hacer un promedio y sacar una cantidad mensual. Y con base en esta cantidad mensual yo me voy a regir para tener un presupuesto que me dé esa cantidad mensual. Como les comento, van a haber meses que no va a ser esa cantidad, me va a sobrar un poco, pero lo voy a guardar para los meses en los que me va a faltar, porque en esos meses gaste más, ¿sí? El punto es que yo tenga un presupuesto bien definido tanto para mis gastos familiares o individuales como para mis gastos de la empresa, incluso gastos de proveedores, gastos de fabricación, gastos que ya sean fijos o también gastos que sean variables, ¿ok? En el presupuesto personal o familiar vamos a hacer un registro de los ingresos, ya sea que sea un solo ingreso o tengamos dos ingresos porque tengamos dos trabajos o a lo mejor dos personas dentro de la misma casa reciben ingreso y todo esto se junta. También vamos a hacer un registro de los gastos fijos y los gastos variables. ¿Cómo podemos llevar este registro? Mucha gente me pregunta cuál es mi recomendación. Puede ser desde una simple hoja de cálculo o incluso una libreta. Conozco muchas personas que todavía llevan este presupuesto en una libreta porque, no sé, no les ha dado el ánimo o las ganas de meterse a una computadora. Obviamente estoy hablando de personas de una edad más avanzada, pero que también puede ser completamente válido llevarlo en una libreta siempre y cuando yo vaya registrando cuáles son todos estos gastos. Se puede hacer en una hoja de cálculo e incluso hoy en día existen aplicaciones que son gratuitas que podemos traer en el teléfono y que sin ningún problema podemos ir estando ahí vaciando toda nuestra información en qué estamos gastando. Podemos incluso separar por rubros, diversión, viajes, colegiatura, renta, créditos, todos nuestros gastos que ya tenemos fijos. E incluso la aplicación nos va dando gráficas, nos va dando información que nos puede apoyar en el momento de decir, a ver, ¿en qué se me fue el dinero en este mes? Ah, bueno, compré esto, compré aquello, tuve un gasto imprevisto porque no contaba con que se me iba a ponchar una llanta y tuve que cambiarla toda completa, etcétera. También vamos a hablar de eso para hacer frente a estas emergencias en un momento más adelante. Ahora, este presupuesto personal o familiar lo podemos llevar de manera mensual, semestral e incluso anual. Se sorprenderían de la cantidad de personas que llevan presupuestos anuales, que tienen muy bien planeado cuáles van a ser sus gastos durante todo el año, porque ya saben cuánto pagan de renta, de colegiaturas, cuánto gastan de gas al mes, o que incluso ya hicieron lo que les comentaba anteriormente, ese presupuesto, esa media, ¿no? Ese promedio de lo que gastan mensualmente y ya lo tienen cubierto. El presupuesto puede ser a cada quien como le funcione, no es que sea una receta de cocina. Todo en general en cuestión de finanzas personales no es una receta de cocina y lo que me puede funcionar a mí puede que no les funcione a los demás o lo que les funciona a alguien más puede que no me funcione a mí. Precisamente por eso recibe el nombre de personal. Pero a prueba y error vamos a ir viendo cuál es lo que se nos adecua más a nuestra situación. En este presupuesto debemos de incluir todo lo que sean gastos eventuales, no se nos deben de olvidar, porque casi siempre ya tenemos fijo lo que gastamos cada mes, lo que ganamos cada mes y en lo que se nos va cada mes el sueldo, ¿no? O el ingreso que estamos recibiendo. Que la renta, que el teléfono, que el gas, el agua, etcétera, todos estos gastos fijos, pero no debemos de dejar de lado estos gastos variables o gastos eventuales que tenemos a veces hasta anualmente, como lo son la tenencia, el predial, algún gasto eventual que no podemos controlar, pero que debemos de estar preparados para hacer, como algún gasto médico.
desde una simple consulta al doctor con una medicina hasta algo ya más grande como tal vez una hospitalización, ¿no? Entonces sí es algo que debemos de tener contemplado a manera de previsión. Que si fuimos a la fiestecita de algún amiguito, ese regalito también lo debemos de tener contemplado porque son ese tipo de gastos en los que se nos va el dinero y no sabemos ni en qué, ni cuándo, ni cómo fue. ¿Ok? Ahora, en cuanto al presupuesto empresarial, debemos de tener un registro de los ingresos, no nada más de las ventas que yo haga, sino de los ingresos que estoy teniendo por otro tipo de situaciones. Digo, va a depender mucho del negocio que yo maneje, del negocio que yo tenga, pero sí es bien importante que todos estos ingresos que yo estoy teniendo los tenga bien registrados y bien contemplados. Pueden ser hasta incluso devoluciones de impuestos que se podría considerar como un ingreso, pero vamos a ver qué tan conveniente es que eso yo lo vea como un ingreso extra. En el caso también de las finanzas empresariales, debemos de llevar un registro de los gastos fijos y de los gastos variables. Los gastos fijos pueden ser nuestra nómina, nuestros proveedores, nuestra renta, y gastos variables pueden ser tales como la publicidad, que a lo mejor en un mes le meto más publicidad o en un mes tuve más producción, entonces tuve que comprar más insumos. Si voy a ir a una feria, a una expo, etcétera, todo ese tipo de gastos variables los debo de tener registrados y contemplados en nuestro presupuesto para que no se nos vaya a ir saliendo de las manos estos ingresos que tenemos y que digamos, ¿en qué se me fue? También para llevar un presupuesto empresarial podemos contratar, podemos incluso mandar a hacer un sistema informático, depende de la capacidad o de la dimensión de nuestro negocio, de nuestra empresa. Existen aplicaciones que también podemos comprar o pagar una renta, o si es un negocio muy grande, entonces podemos acudir a un proveedor de sistemas informáticos para pedirle que nos desarrolle un sistema en el que podamos ir registrando todo esto. O si es un negocio muy pequeñito, igual nos podemos valer de una hoja de cálculo en Excel sin ningún problema. Ahí sí no les recomiendo la libretita porque ya estamos hablando de cantidades más grandes, de situaciones en las que debemos de tener un mejor control, un mejor manejo. Y por eso es de que yo recomiendo este sistema informático o de plano una hoja de cálculo, pero que todo lleve su registro correspondiente. El presupuesto empresarial de igual manera que el personal se puede hacer mensual, semestral y anual. Y en este presupuesto también debemos de basarnos para conocer cuál va a ser la rentabilidad de mi negocio, cuál es la rentabilidad de mi empresa, cuánto es lo que estoy ingresando, cuánto es lo que estoy gastando, y con base en esta información voy a poder determinar cuál es mi punto de equilibrio. Más adelante durante este curso vamos a hablar del punto de equilibrio de nuestra empresa para conocerlo y saber exactamente cómo lo puedo usar a mi favor. ¿Ok? Siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Aquí vamos a hablar de que es bien importante llevar cuentas separadas. ¿Quién no conoce personas que tienen su negocio o su empresa y tienen su misma cuenta bancaria con la que pagan la comida del fin de semana y en la que les pagan un pedido de su negocio? Eso es una mala práctica que desafortunadamente muchos caen en ella. Las cuentas deben de ser separadas, aunque fiscalmente cualquiera de las dos cuentas puede ser embargable, por así llamarlo. Hoy en día así se maneja, pero sí es bien importante que yo en una parte tenga las cuentas de mi negocio y por otra parte tenga mi cuenta personal. De las cuentas de mi negocio yo me voy a determinar cuánto me voy a pagar y eso es lo que voy a pasar a mi cuenta personal, no al revés. No voy a estar tomando de mi cuenta personal para meterle al negocio y no voy a estar mezclando esto porque voy a perder el control y se va a volver todo un caos porque no voy a conocer cuál es la rentabilidad de mi negocio.
¿ok? ¿Cuáles son las ventajas de tener estas cuentas separadas? Primero va a ser visualizar claramente cuál es el flujo de efectivo, tanto de mi ingreso personal como del ingreso de mi empresa, ¿sí? Cuánto está entrando y qué voy pagando con esta cuenta. En esta cuenta en la que yo estoy recibiendo el pago de mis clientes, de esa misma cuenta puedo estar haciendo el pago a mis proveedores. Pero si de esta cuenta de la empresa estoy pagando la renta, estoy pagando la luz, voy a perder el control y no voy a saber exactamente en qué se me está yendo el dinero. Ahora, eso me va a permitir, como les estoy comentando, tener el control de dicho flujo, tanto el control de mis finanzas personales, en saber cuánto estoy ganando y en qué se me está yendo, en qué estoy pagando y cuánto estoy ahorrando, como de mi empresa. Cuánto me están pagando a mis clientes, cuánto estoy pagando a mis proveedores, a mis empleados y cuánto estoy destinando para la reinversión o para el ahorro o para un fondo de contingencias, ¿ok? Las cuentas bancarias tienen que ser independientes, no necesariamente tienen que ser bancos separados, puede ser en el mismo banco, pero sí es importante que una sea la cuenta del negocio y otra sea la cuenta de personal. Ahora, es bien importante dentro de este punto considerar la opción y la necesidad clara de tener una cuenta de ahorros personal. Hay muchas personas que tienen su cuenta de débito o de nómina y que sí se están pagando un sueldo de su empresa, ellos se pagan un sueldo y que van ahorrando ahí, pero el dinero lo tienen mezclado con lo que van a pagar todo este mes y a fin de cuentas empiezan a ahorrar lo que les sobra. ¿Sí? Mucha gente me dice, Gaby, ¿cómo quieres que ahorres si muy apenas me alcanza? Pero vamos a partir del principio en que ahorrar no quiere decir lo que me sobra. El ahorro tiene que ser parte fundamental de mi presupuesto. Va a ser un gasto fijo que yo voy a destinar, no sé, ya sea al mes, a la quincena, a la semana, etcétera, como yo me vaya acomodando, pero ese gasto fijo es mi ahorro y no lo toco. Es un gasto fijo porque de ahí voy a empezar a, primero, crear el hábito y segundo, empezar a tener un fondo en el que yo me pueda apoyar en caso de alguna contingencia o que me permita hacer una inversión más grande para puede ser mi propio negocio o incluso otro negocio, etcétera. Ir diversificando esta inversión en la que yo voy a poder incurrir una vez que yo ya cree este hábito del ahorro. Una cuenta de ahorros personal, ahí en la lámina les estoy poniendo algunos ejemplos. Puede ser simplemente en cualquier banco, sin embargo, las cuentas bancarias no siempre nos dan un rendimiento por tener nuestro dinero ahí. Una buena opción que yo recomiendo es la cuenta de ahorro de CETES Directo, que nos da un rendimiento. Pero bueno, si alguien considera que quiere información más al respecto, yo les puedo proporcionar con mucho gusto información sobre este programa de ahorro. Ahora, una empresa legalmente constituida y con razón social requiere una cuenta bancaria, esto es por ley. Y muchas veces usamos nuestra cuenta personal para hacer la cuenta de la empresa. Yo les recomiendo que en el momento en que ya vayan a formalizar y a legalizar y hacer esta constitución legal de una empresa, de un negocio, de igual manera tengan una cuenta bancaria, sencillamente solo para eso, para ese fin nada más, y que no mezclen su cuenta bancaria personal con esta cuenta bancaria que nos están pidiendo para la empresa. Voy a hacer un resumen de lo que platiqué el día de hoy. Primero, lo importante que es separar estas cuentas, que no se mezcle mi dinero con el de la empresa, porque va a llegar un momento en que va a ser un caos y muchas veces nos empezamos a, primero, a estresar de más y segundo, puede ser que llegue un momento en el que o yo empiece a tener muchas deudas y me vaya a la bancarrota o mi empresa se quede en ceros
porque yo me estoy gastando el dinero. Hablamos también de lo que son los presupuestos independientes, tener bien claro cuánto ingreso estoy teniendo en mi empresa y de ahí cuánto me voy a pagar yo, cuál va a ser mi sueldo y generar mi presupuesto familiar y el presupuesto de mi empresa. En qué se me va a ir ya sea el material, los insumos, el pago de la nómina, el pago de proveedores y también el presupuesto personal, cuánto estoy ganando yo. Si el ingreso que estoy teniendo es únicamente de mi empresa o si tengo yo otro trabajo, otro ingreso extra y también distribuirlo de una manera muy adecuada, tanto en los gastos fijos que yo genere y es muy importante que yo lleve un registro, ya sea, les comentaba, en una aplicación, en una hoja de cálculo, en un sistema informático en el caso de la empresa, etcétera. Y por último, hablamos también de lo que son las cuentas separadas, ¿sí? Tener yo una cuenta personal en mi banco y tener una cuenta de mi empresa también en el banco, pero de manera separada. De la misma cuenta del banco en la que yo estoy recibiendo los ingresos de mi negocio, puede ser que de ahí haga la transferencia de mi sueldo. Más adelante vamos a hablar sobre el págate un sueldo, para que haga esa transferencia a mi cuenta personal, para tener esa separación muy identificada, muy registrada. Esto es lo que yo gano de mi negocio, pero no voy a tomar más, porque si no voy a desfalcar a la empresa. O este es mi ingreso y de aquí no voy a poner nada para la empresa porque si no yo me voy a endeudar. ¿Sí? Esa es la importancia de tener estas cuentas separadas. Les platicaba de tener una cuenta personal de ahorro. Muchas veces podemos estar haciendo un ahorro en una cajita, en una alcancía, el dichoso reto de la botella, ¿no? Por monedas de 10 pesos. Todo ese ahorro es válido y muy válido. Sin embargo, sí es bien importante que consideremos la importancia de que nuestro dinero no vaya perdiendo su valor, que nuestro dinero no genere, más bien nos genere algún tipo de rendimiento en donde lo podamos invertir, aunque no tengamos un rendimiento muy alto, porque acuérdense que en inversiones, entre más alto es el rendimiento, más alto es el riesgo que tengo yo de perder o de perder parte, de no ganar o de perder incluso parte de mi capital. Entonces, podemos irnos a una cuenta que nos tenga un rendimiento moderado, pero que también el riesgo sea muy moderado, ¿sí? Por eso les comentaba de esta parte del programa de CETES Directo y bueno, ya quien guste tener más información personal, yo se las puedo dar. Hasta aquí vamos a dejar el tema de lo que es las finanzas personales y las finanzas de mi empresa, parte 1. Cualquier duda que lleguen a tener, estos son mis datos personales. Barmot Planeación Financiera Integral es la empresa, la consultoría para la que yo trabajo, que damos asesoría en finanzas personales. Mi teléfono es 449-123-6086. Y mi correo electrónico gabrielamontesgalicia@gmail.com. Los espero en la siguiente emisión de la segunda parte de este curso para que conozcamos otras estrategias a llevar a cabo para tener una separación adecuada de las finanzas personales y las finanzas de la empresa. Muchísimas gracias.